Disculpen la demora. También disculpen que me haya mandado recién hoy se lo mandé en PDF y Word. Mi computadora no lee PDF así. No mandó en la comisión A. ¿Cómo? No mandó en la comisión A. Sí. No, sí, le puse el otro. O capaz que la La comisión del año pasado. Sí. Comisión B. Esta es la A, ¿cierto? Manda un punto así nada. Manda un punto. ¿Alguien se lo reenvió del D o no? Bueno, si lo pueden abrir ahora, mejor, y si no, a ver si te llegó bien. Sí. Bueno, como les decía en la clase pasada, esta materia es fundamental para ustedes como futuros casi técnicos en laboratorio. Es una materia que engloba varias divisiones, en realidad en todo el laboratorio se practica o se utiliza la microbiología. Por eso es importante que ustedes sepan, como yo les decía, que acá no, la materia de la materia ustedes se van a llevar un 5% como mucho, y estoy exagerando, y tendríamos que darle la materia como realmente es extensa, no es complicada, por eso les decía que si ustedes siguen la guía esta, es sencillo. ¿Se escucha el fondo o no? Sí. Es sencilla, para que ustedes más o menos tengan una guía. De cada uno depende que se quieran profundizar. Hay algunos que se quedan con lo que yo les doy, hay otros que preparan un poco más el tema, que preguntan y está bueno. Tienen la libertad de hacerlo, para eso estamos. Como decía en esto, yo vengo más que nada más que como docente a acompañarlos en el aprendizaje y a guiarlos en lo que nosotros como bioquímicos queremos de ustedes técnicos. Entonces yo por lo menos les voy a dar herramientas fundamentales para que ustedes puedan desenvolverse en un laboratorio. Algunos, bueno, que me decían en la clase pasada, tienen la suerte de ya estar en un laboratorio, aunque sea, quizás no sé quién era el milagro que está aquí, administrativo, ¿la comisión, Marina? Bueno, ella ya más o menos conoce, quizás como administrativa, pues ya conoce el funcionamiento del laboratorio. Sabe qué indicaciones le va a dar al paciente, supongo que ella es la que da los turnos o hará los informes, quizás es la encargada de la etapa post-analítica, o sea, la que va a hacer los informes para entregar al paciente. Esto también a veces nos toca hacer todo juntos. A veces somos técnicos, somos bioquímicos, somos administrativos y hasta limpieza nos puede tocar. En esto cada uno maneja, como le digo, a su criterio, su profesión y la lleva como le quiere llevar. Obviamente hay incumbencia. Hay cosas en las que el técnico no se puede meter. En el área de bioquímica, por ejemplo, el bioquímico en el técnico, por lo general pasa que uno sí hace las cosas de técnico, pero no pasa mucho que el técnico haga cosas de bioquímico, que no está mal, como decía otro día, que yo aprendí de técnicos, a hacer lo que soy. No sé si soy un buen profesional o no, pero cada día me esfuerzo por serlo. Entonces creo que esa es por lo menos mi punto de vista, mi visión es ir mucho más allá de donde estoy. Uno a veces se queda con que es técnico o con que es bioquímico, y uno puede hacer otras cosas, especialidades, puede hacer también otras cosas que no tienen nada que ver con la carrera.
que también a veces ayudan, muchas cosas nos ayudan a complementar, porque uno no se tiene que enfrascar en una sola cosa, en la zona de confort que le llaman. Uno tiene que siempre salir un poquito más allá como para que eso nos ayude a crecer también como persona y eso nos ayuda como profesionales también. Yo digo que soy medio sermonero, pero justamente para que les en la cabeza el ser un poco más, nunca más que nadie, sino más que ustedes mismos. Creo que ese es el desafío personal que uno tiene que tener. A veces nos toca gente competitiva y la gente competitiva nos suma. A veces hace que uno se ponga en el bioquímico, por lo general es muy competitivo. Y a mí, por ejemplo, no me interesa la competencia con mis colegas, me interesa la competencia conmigo mismo. Esta mañana me pasó algo para mí grato. La semana pasada, creo que fue que nos cayó no el lunes, había un paciente del laboratorio con un pedido de vaciloscopía. Ustedes van a ver lo que es la vaciloscopía en la microbiología, como ver las coloraciones que permiten que la vaciloscopía sea visible, o sea, son las etapas que se deben llevar adelante para poder hacer visible ese bichito chiquitito que no lo vemos, que está en la tos, que puede estar en cualquier parte del organismo, pues más que nada está siempre en las vías respiratorias, que es la tuberculosis respiratoria o pulmonar. Este paciente tenía pedido de recuento de blancos, tenía no me acuerdo qué más, no tenía ni siquiera la fórmula leucocitaria, tenía el recuento blanco, dentro de eso tenía la vaciloscopía. Cuando yo le hice el lunes, el disputo, me tocó hacer la extracción. Cosa que también en el laboratorio yo hago, si bien está el técnico, y tendría que hacerle el técnico, yo entro a veces un rato antes, y bueno, yo entro media hora antes, pero yo cuando empiezo a hacer extracciones antes, a veces no me da tiempo a que haga el cambio. O sea, casi nunca digo seguido, porque aparte también me gusta el contacto con el paciente. Este paciente llegó, no mentira, llegó como emergencia, o sea, después del horario de extracción. Y yo le hice la extracción y cuando llegué, el hombre tenía rasgos de alcohólico, o sea, tenía como característica de, bueno, por ahí por ese lado. La tos era crónica, pero no era una tos constante, dice que de vez en cuando venía tosiendo. Entonces cuando yo le vi la piel, le dije al técnico, este paciente tiene sífilis, pero me salió así sin querer y además por lo que vi la lesión, pero aparte lo tiré por tirar nada más. Entonces, bueno, se fue el paciente, qué sé yo, y vino esta mañana, tenía que traerme la muestra ayer miércoles, tenía que tener una nueva muestra para la vaciloscopía. Para hacer vaciloscopía se pide la muestra de esputo. Como una enfermedad respiratoria, como ustedes saben, hacer una enfermedad respiratoria produce tos, y esa tos es bueno, la que puede estar los vacilos. Entonces, esta mañana llegó el paciente y bueno, me faltaba, tenía suero de ese día, así que dije, bueno, le voy a hacer una BRL. La BRL bioreactiva. Ustedes saben lo que es la BRL, ¿no? Una prueba de serología que se hace para detectar enfermedad de transmisión sexual. Es una sigla en inglés, venereal disease, enfermedad venérea. Ya la enfermedad venérea no se utiliza más, la palabra enfermedad venérea se utiliza enfermedad de transmisión sexual. Cuando uno le da la BRL positiva o reactiva, hay que hacer una dilución, y cuando uno hace esa dilución, tiene, digamos, ¿qué es lo que es la dilución? ¿O qué es lo que es el título de una dilución? ¿Saben lo que es o no? Hacer la carga que tiene el paciente. ¿Sí? Hacer la carga que tiene No, cuando ustedes hacen una dilución es cuando a la muestra la van diluyendo. Claro, o sea, por ejemplo, tenemos Supónganse que ustedes tienen, sin ser analítico, o sea, sin ser bioquímico, ustedes tienen este volumen, y en este volumen tienen una cantidad de soluto. Y a ese ustedes eso lo disuelven, este soluto se disuelve, van a tomar una muestra, supónganse 25 microlitros, ¿sí? Y van a diluir en el mismo volumen, ¿sí? Entonces después cuando esto se mezcla de nuevo, y acá sacan de nuevo, y esta es la dilución.
Entonces sacan, entonces mezcla y así se va. O sea, la cantidad de soluto al ir aumentando, al ir aumentando en las diluciones, nosotros vamos teniendo distintas concentraciones de soluto. Acá tenemos más concentración y acá menos. Entonces, cuando hacemos una reacción en laboratorio de serología, por ejemplo, la BRR o hacer una PCR, ¿la hicieron alguna vez? ¿Tampoco? No tiene idea, ¿no? Un látex remoto vida tampoco. En ninguna materia me enseñaron algo de eso. No creo que ahora ninguno capaz que le enseñe. Bueno, cuando uno mezcla un suero con una sustancia que se llama antígeno, se produce una reacción. ¿Ya vieron algo le hicieron en la introducción de inmuno, ¿no es cierto? ¿Ya le explicaron más o menos lo que son antígenos, anticuerpos o todavía no? Bueno, nosotros tenemos el bichito que entra, es el antígeno. Ese bichito entra, le hablo así medio como jardín infante, después lo van a ver bien, no es la forma correcta, pero el antígeno ese que es lo que entra, genera la respuesta en el cuerpo. Porque si nosotros no tuviésemos respuesta, nos moriríamos, porque ese bichito nos atacaría y nos destruiría. Entonces, ¿qué es lo que hace? Genera la respuesta inmune. Al producir al generar respuesta inmune se forma se aglutina, en este caso cuando hablamos de la parte del laboratorio, lo que hace el antígeno con el anticuerpo, que es lo que generó el mismo organismo como respuesta para combatir ese antígeno. ¿Me entienden? O sea, entra el antígeno al organismo, el organismo inmediatamente genera una respuesta para atacar a ese bichito que entró, ese microorganismo. Y esa respuesta es el anticuerpo. Entonces el anticuerpo se une al antígeno y lo destruye. Bueno, acá lo que se utiliza esa función, esa reacción para hacer el diagnóstico. Entonces yo cuando ingreso el antígeno, ya el cuerpo generó el anticuerpo, entonces se une. Y cuando yo en el laboratorio, por ejemplo, tengo una plaquita de BRL o una plaquita para hacer látex, o hacer cuadradito, yo pongo una gotita del antígeno que viene en un frasquito, ya digamos, que viene para hacer, viene preparado. Y en el suero, ¿qué va a haber? La respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo se llama? El anticuerpo. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a hacer que se unen. Es como que se buscan. El anticuerpo va a buscar el antígeno para englobarlo para eso. Lo que hace acá es que se produce una aglutinación. En el caso del látex reumatoideo, por ejemplo, es como una leche cortada. El látex es como una leche. Entonces tenemos que mezclarse con el suero. Si es negativo, nosotros mezclamos y tenemos que mantener por un tiempo, 2 minutos esperan que se produzca la reacción. Si se corta, digamos, esa leche, se aglutina, hablando bioquímicamente, es positivo, o sea, hay presencia de un anticuerpo. Al haber presencia de un anticuerpo nos está diciendo que a ese organismo entró ese bichito, ¿entienden? Entonces, y si ese látex no se cortó, digamos, no hubo aglutinación, es porque es negativo. O puede ser que la cantidad que se formó es mínima, entonces no va a haber, digamos, reacción. Entonces, lo que hace que en el caso de la BRL, nosotros hacemos lo mismo. Primero se da la reacción, ¿sí? Entonces se va a producir la aglutinación. Yo qué es lo que hago, por ejemplo, acá le pongo, tengo 25, generalmente se pone el mismo volumen, 25 microlitros de solución fisiológica a todos los cubetitas. Son como unos, tampoco vieron una placa para ver 3D. Bueno, son unas placas así de vidrio que tienen los huequitos donde se va a hacer la reacción. Entonces yo le voy a poner a todos el mismo volumen. Le voy a poner, por ejemplo, 25 microlitros de solución fisiológica. ¿Por qué solución fisiológica? Porque la solución fisiológica es lo que mantiene más o menos en las condiciones de nuestro organismo. ¿Sí? Eso lo vieron también, ¿no? ¿O no? Sí. Soluciones isotónicas, hipotónicas, hipertónicas. Ustedes saben que la célula está inmersa en líquido en nuestro organismo. Si este líquido no tiene un equilibrio, la célula puede ser que se reviente o puede ser que se comprima, digamos, que se pierde la forma.
La célula ustedes saben que tiene esta forma, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si al estar en un medio en el que, por ejemplo, que es muy bajo en sales, ¿qué va a hacer? El agua va a tender a introducirse dentro de la célula. Al introducirse, esa célula va a ingresar, se va ingresando agua y no tiene control de ese ingreso. Entonces, ¿qué va a pasar con la célula? Se va a empezar a inflar hasta que llegue un momento que no aguanta más y se revienta y perdemos la célula y se murió ese tejido. Al contrario, si nosotros tenemos medio donde acá está más rico en sales, el agua de la célula va a tender a salir. ¿Sí? Entonces, al tender a salir, ¿qué va a hacer la célula? Va a empezar a compactarse y obviamente eso va a hacer que la célula no funcione como tal. Ustedes se acuerdan, ya vamos a repasar bien célula y célula es la base, digamos, de la materia, así que vamos a tener que saber todo célula para poder hablar la materia. Entonces ahí la célula se va a comprimir, digamos, y no va a tener no va a cumplir con las funciones como debe ser. Las reacciones bioquímicas no se van a producir de la misma forma que debería producirse. Entonces yo agrego la solución fisiológica, tomo, en este caso le agregué 25 microlitros a cada cubetita. ¿Se van imaginando o no? Es una placa de vidrio que tiene como pocitos. Los pocitos ustedes los van numerando, 1, 2, 3, 4, tienen que tener en cuenta cómo van a hacer la dilución. Yo voy a agregar a estos 25, en realidad está muy chiquito todo esto, pues yo agregué 25 microlitros del suero, del suero del paciente. Entonces yo cuando agrego acá, mezclo, levanto de acá 25 de esa mezcla y voy a agregar 25 a esto y así sigo. Entonces yo acá voy a tener primero una dilución 1 en 2, o sea un volumen del reactivo, de la muestra, va a ser 2 volúmenes de la solución que tengo. Y así al pasar acá voy a tener 1 en 4, 1 en 8, y si sigo allá voy a tener 1 en 16, 1 en 32 y así. Entonces cuando a mí la reacción esa me da positiva, yo no me puedo quedar con eso. Ya van a ver bien en el inmuno, quizás ahora no me entiendan mucho, pero a veces da positivo porque se produce, o sea, me estoy metiendo en una materia que no es mía, pero bueno, para que entiendan un poquito. Esa reacción antígeno-anticuerpo es específica, es como la llave de una cerradura. Si usted a esa cerradura solamente la van a abrir con una sola llave. Si esa llave le hace una pequeña muequita o le pasan un serrucho, una sierra, lo que sea, la modifican, no van a abrir la puerta, ni por milagro, ¿o no? Acá pasa exactamente lo mismo. Encaja el antígeno con el anticuerpo y hacen la aglutinación. Y a veces pasa que esa aglutinación es irreal, o sea, es ficticia. Entonces por eso hay que tener cuidado que en la primera reacción a mí me puede dar positivo y yo digo ya está, pero tengo que hacer la dilución para ver si realmente con esa dilución, o también ya vamos a ver que en el chat, por ejemplo, se hace el ELISA, y en el ELISA tenemos que hacer también las diluciones para ver justamente que no haya una reacción cruzada, se llama. O sea, que justamente algún antígeno que parecía o sea, es como que otra llave que justo de casualidad entró ahí. Es raro que pase, pero pasa. Puede ser que encontremos una llave que sí abre esa puerta. Pero vamos, por ejemplo, a la puerta general, seguramente no va a haber una llave que abre esa puerta. Realmente usted sabe que la llave de los dormitorios abren todas las puertas, ¿no? A menos que hayan cambiado la cerradura, pues se tiene que comprar siempre la misma. Entonces ustedes van a hacer la dilución y vamos a ver que acá, por ejemplo, va a haber aglutinación, acá también, y va a llegar un momento que ya va a quedar líquido, ¿no? En realidad lo que yo veo en la plaquita estas son como puntitos, son como, supónganse que esta es la plaquita y yo tengo cositas así, ¿sí? Y si yo si es positiva esa reacción, esta cubetita, yo voy a ver cositas así. Y son como puntitos, como coágulos negros que se ven en el caso de la BRE. En el delate es blanco, ¿no? ¿Ves? Pero esta es la diferencia entre positivo y negativo. No se preocupen, no necesito que lo aprendan, pero es más que nada para mostrarles cuál es la diferencia. Una pregunta. Sí. Si me da
corta para pasar, o sea, ahí se corta. ¿Quiere decir que fue una contaminación? Por eso tenés que pasar a la segunda. En la segunda vos vas a ver si realmente es positiva, digamos. La segunda te va a confirmar lo primero. Porque acá puede ser un efecto Proxona, se llama. Eso lo van a ver en inmuno. Es como una falsa aglutinación, digamos. Depende también de qué antígeno estemos hablando. No es lo mismo hablar de la BRL o de hablar, por ejemplo, de una dilución para Chagas. El Chagas High, hay, por ejemplo, un límite, digamos. Yo voy haciendo la dilución y quizás para Chagas es 1 en 8. Entonces, cuando llegue a 1 en 8 y me da positivo, sí es positivo, pero no es patológico. Es simplemente me está diciendo que el cuerpo tiene la memoria de que alguna vez estuvo en contacto con ese, ¿me entiendes? No significa, y la BRL también, pues, al final iba a explicar lo del paciente, porque este paciente me dio positiva la BRL reactiva, es la palabra correcta. Entonces cuando yo fui haciendo las diluciones, llega un momento en que ya se hace negativa. ¿Qué es lo que hago de ahí para confirmar? Por suerte tengo, porque a veces no lo tengo, es unas tiritas que son de prueba rápida, como las del VIH, para tipanosoma, el TP. Entonces yo con eso ya confirmo. De eso me está diciendo que ahí tengo el antígeno. Entonces con eso yo verifiqué primero con la BRL, que era reactiva, yo verifiqué que era positivo. Pero la BRL no es específica. O sea, esa es una prueba que ya no se dejó de usar todavía, pero es como antigua, digamos. Hay cosas más específicas, como por ejemplo estas tiritas que le digo que son del TP, o también hay otros reactivos que se hace esa prueba de aglutinación para comprobar eso. Entonces, en definitiva, el paciente ese, la vaciloscopía, por lo menos la que le hice, ahora me quedo por leer la otra, me dio negativa. El médico ni siquiera apuntó a la BRL, ni siquiera apuntó a la sífilis. Pero uno le ve las características y ya se da cuenta que puede ser eso. A veces pasa que ustedes van a ver que, como digo, no hay ni competencia ni nada, por ahí a veces también al médico no le gusta que uno le haga la prueba. Pero un paciente que estaba mal, que para mí era positivo, entonces bueno, le hice, y lo bueno es que en el laboratorio tengo esa libertad, digamos, de poder hablar con un médico de confianza y decirle, che, mira, pasó esto. Y bueno, ahí nomás el médico ya le hace el diagnóstico confirmativo, porque con la sintomatología también. Quizá a mí lo que me ayudó es que yo hice muchas charlas, con hace años que venía haciendo charlas de justamente la enfermedad de transmisión sexual, en la que uno ya ve más o menos a la característica de una persona que tiene sífilis, gonorrea o lo que sea. Entonces, a mí me ayudó esto. Quizás el técnico, si hubiese estado preparado, entonces si le tocaba a él, o sea, puede ser que él lo haya visto y le sacó sangre como cualquier paciente. O sea, el tipo va a seguir su vida porque le vamos a dar el diagnóstico de TBC negativo. No sé, capaz que la persona no se la veía mal. ¿Qué es lo que tiene la sífilis? La sífilis se le habla porque también está dentro de lo que es la materia, lo vamos a ver más adelante. La sífilis tiene 3 etapas: la etapa primaria, secundaria y terciaria. Se llama sífilis primaria, secundaria y terciaria. La primaria es cuando tiene contacto, generalmente por transmisión sexual, es cuando la bacteria ingresa al organismo. Ingresa a través de haciendo justamente una lesión que se llama chancro sifilítico. En el varón, generalmente está, digamos, en la zona en el pene, generalmente está en el prepucio o en la parte, digamos, del glande, que es una lesión característica. Es como que le hicieron un agujerito, exactamente bien redondeadito. Porque a veces se dice, no, que yo tengo una ampollita, se me reventó, y no es justamente la ampollita, es justamente un círculo así como que dibujé ahí. En cambio, las ampollitas, que es otra cosa, están así los círculos. Y es justamente esta ampollita más grande la que se reventó, ¿entiendes? Pero en el chancro, digamos que en la sífilis no existe eso, solamente está la lesión, que es solamente esto. Lo vemos así. Está bien enrojecido esto, obviamente es la piel que se... Y es justamente la característica que tiene la bacteria, que es como una espiral, como un tirabuzón.
por eso también es altamente contagiosa, porque tiene la facilidad de romper, digamos, los tejidos y penetrar. Y bueno, eso es lo que se llama el chancro sifilítico en el varón. En el caso de la mujer también en la zona vaginal, en los labios, finalmente puede ingresar la bacteria. Entonces, por eso siempre en las charlas digo, nunca hagan el amor con y más si no conocen a la persona, nunca tengan relaciones con luz apagada. La luz prendida ayuda mucho. Quizás nos acordemos por ahí, no sea una buena noche de placer, pero nos ganamos muchas cosas. Sí, porque uno ve el tipo de enfermedad de transmisión sexual, y la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual, hay muchas que son bacterianas, que también lo vamos a ver. Bueno, antes de seguir, bueno, creo que concluí más o menos el mensaje que quería darle, que pasó esto, que si el técnico no hubiese estado, o sea, si le tocaba al técnico quizás no comentaba nada, por ahí lo comentábamos, pero que tenía el paciente que por qué le pidió el laboratorio, ¿verdad? Pero el laboratorio grande, donde el paciente es un número, es triste decirlo, pero es la verdad. Imagínense el laboratorio que manejan 300 pacientes, 500, no pueden tener el registro de cada paciente. Obviamente ya quedará para el médico, pero a veces también pasa que al médico se le escapa eso de la anamnesis, que la anamnesis debería ser la característica. También pasó otra vez que vino un paciente que tenía mortal en San Antonio Pobre, vino un paciente con una lesión que era, ¿qué es lo que le pasaba? Siempre se pregunta al paciente qué es lo que le pasaba, porque algunos pacientes se siente como invadido, entonces hay que decirle justamente por el tema del análisis, necesitamos saber qué le está pasando. Porque si va a encontrar, por ejemplo, no va a cambiar nuestro trabajo, es el mismo, pero sí, a la hora de nosotros analizar los resultados, tenemos que ver que sea compatible con el clínico. El médico lo va a ver que sea compatible con el clínico. Nosotros tenemos que también poder ver. Entonces el paciente tenía secreciones purulentas. Entonces yo le pregunto, ¿y qué te pasó? Bueno, que se mencionó que se dio el carnaval de Jujuy, que se está con el chico. Fue un viernes, el lunes fue al laboratorio. Entonces el médico le pide BRL, pero está bien, puede ser sífilis, pero les acabo de decir que la sífilis es solamente una lesión, una sola lesión y en forma de saca vocal se llama, que es el chancro. En cambio la gonorrea es justamente se inflama el pene y a los días, ¿no? Generalmente al segundo o tercer día empieza a tener problemas para obstrucción, o sea, no puede orinar, y también la secreción a la mañana, sobre todo de pus. La secreción de pus es bastante perfumada. En el caso de la mujer también, ese característico olor a pescado. La diferencia entre la mujer y el varón es que el varón es más rápido, o sea, se ven más rápido los síntomas, y en el caso de la mujer no, es más lento, y generalmente la mujer es la que contagia, porque el hombre, una vez que se contagió, ya es como que difícil poder tener relaciones por el estado, digamos, en el que está, a menos que sea muy promiscuo, pero es como difícil. En cambio, la mujer como quizás pueda tener relaciones, y ahí es donde se contagia. Entonces, ahí yo quiero que le hice directamente, le hice una prueba para hacer el gonococo que causa la gonorrea. Obviamente dio positivo, entonces ahí le informó al médico, porque encima el paciente se iba de nuevo y encima no era de ahí, se iba, creo que era la casa de Wilson. O sea, ese paciente se iba a ir sin el diagnóstico y sin el tratamiento. ¿Y qué pasa? Por esa gonorrea capaz que mejora los síntomas y la persona sigue y quizás siente que pasa, pero está transmitiendo la enfermedad. Y pasa lo mismo con la sífilis. La diferencia con la sífilis es que ese chancro puede pasar, no pasa desapercibido, pues siempre se dan cuenta, porque imagínense en la zona genital es molesta, pero quizás va cicatrizando y ya una vez que cicatrizó es difícil darse cuenta. ¿Por qué? Porque la persona no manifiesta, digamos, síntomas. Entonces esa bacteria empieza a dar vuelta en el organismo, y hasta que llega un momento en que la persona, cuando baja la defensa o en una situación especial, empieza de nuevo a atacar. ¿Cuál es la diferencia? Que acá ya ataca algún órgano. Y puede ser que también pasó lo mismo, que atacó ese órgano y quedó, digamos, pasó, y ahí ya pasamos a la sífilis secundaria. Pero la bacteria sigue dando vueltas, pasa el tiempo, y quizás que eso yo lo vi en el hospital de Milagro, un paciente de Orán, no sé, un transexual, está totalmente ya brotado, tenía tomado los pulmones,
todos los organismos hacen una cosa así nomás, siempre viste era triste de ver porque imagínense un cuerpo así todo deformado, eso es una sífilis terciaria. No sé si el 1% de los que tienen sífilis llegan a terciaria, porque con la secundaria ya se dan cuenta. Y este paciente ya tenía una sífilis secundaria, o tiene, mejor dicho, una sífilis secundaria. Es más, ni siquiera está diagnosticado porque pues, yo con el informe del paciente salí de su casa, volverá el lunes, y bueno, quizás no creo que pueda ser que tiene relación y está contagiando. O sea que esa persona tiene la bacteria que está, es lo mismo que VIH. La persona se contagia, la diferencia del VIH es que no hay un síntoma de ingreso. O sea, se contagia el virus sí, va a empezar a dar vuelta hasta que llega un momento en que cualquier circunstancia hace que esa persona... Sí, ¿Cuánto tarda el VIH en manifestarse? no tiene tiempo. O sea, no hay un tiempo establecido que diga te contagias de VIH hoy y mañana te enfermas. Hay personas que se contagian y son positivas por mucho tiempo, solamente se llama VIH positivo, porque hay una diferencia entre VIH y SIDA, eso saben, ¿no? El SIDA es la enfermedad que manifiesta el VIH. Bueno, y en ese caso, por ejemplo, me pasa que conozco a una amiga de mi mamá, digamos, que el esposo le engañó y él se terminó con la SIDA, pero murió por eso. Y había tenido relaciones con la esposa, con la amiga de mi mamá, sin cuidarse ni nada, y ellos, por eso es lo que entendí, cuando se fue a hacer los estudios no tenía nada. Bueno, esos son casos especiales. También depende de... a ver, el tema del VIH es que no se contagia el SIDA sino el VIH. Porque el SIDA es una enfermedad, un síndrome, o sea, un conjunto de signos y síntomas que hace que la persona que tiene SIDA es uno que fue positivo por un buen tiempo. No sabemos ese tiempo cuánto es. Puede ser. Por eso, no, a ver, la persona se contagia de VIH. Ese virus va a ingresar al organismo, va a depender del estado inmunológico de la persona, va a depender de la vida que lleve. Ya, porque a lo mejor si un deportista, una persona que más o menos relativamente sana, entonces por accidente se contagió, no va a ser lo mismo que una persona que, por ejemplo, es bolichera o que vive tomando, que vive joda. Entonces, obviamente, las condiciones son distintas. Quizá a veces pasó que, por ejemplo, una persona que era positiva se fue a bailar y justamente cuando salió estaba borracho, se durmió y se engripó, se agarró una neumonía y eso desató el SIDA. ¿Entienden? O sea, depende mucho de las condiciones. Hay gente que se diagnosticó, tengo un conocido que como hace como 30 años, y yo estaba estudiando, a él le diagnosticaron el VIH, ya tenía SIDA, tenía incluso cáncer de estómago, que es uno de los primeros síntomas, sino una de las complicaciones del conjunto de enfermedades que produce el SIDA, el cáncer. ¿Sí? En el caso de, ¿se acuerdan que, no sé si leyó algo, se decía, cuando comenzó el SIDA, se decía la peste rosa, porque obviamente se involucraba más que nada lo homosexual y también más que eso es porque generaba el SIDA cuando se empieza a manifestar, aparecen manchitas rosadas, que se llama sarcoma de Kaposi. Pero en la dieta cuando recién estudiaba y que se hablaba nunca me dijeron que ese síntoma era, yo sabía que era un síntoma de SIDA, pero después bueno leyendo y qué sé yo, me doy con que en realidad esa sintomatología se da para la gente de la zona del norte, o sea, parte de Norteamérica y todo eso, porque hay dos tipos de VIH, el VIH1 y el VIH2. Bueno, el que tiene esa manifestación es el uno que está, digamos, en esa zona, y bueno, acá el otro. O sea, no hay, de los dos, el que acá se manifiesta uno y allá otro. O sea, ¿cómo? Una dermatitis. No hay una característica definida en cuanto al SIDA, por lo menos los pacientes que tenemos. Los pacientes generalmente cuando nosotros tenemos, creo que el primero que le dice el paciente
que tenía al verle que era positivo o sea, que tenía sífilis, que tenés que hacer inmediatamente el VIH. Y cuando te piden vaciloscopía, también tenés que hacer el VIH, porque por más que el médico no te pida el VIH, se lo tenés que hacer. ¿Qué es lo que son esos? Son enfermedades que caracterizan el SIDA. O sea, la tuberculosis está muy asociada con el SIDA. ¿Cómo te queda un VIH positivo? Ese VIH positivo seguramente se puede hacer que no está diagnosticado y justamente le agarra la TBC. Si le agarra la TBC tuberculosis, si le agarra la tuberculosis, significa que ese paciente ya hizo SIDA. Por eso sí o sí se pide siempre el análisis de VIH paralelo a eso. No se pide, lo tenemos que hacer nosotros para descartar que sea el SIDA, porque puede ser que sea tuberculosis sola, ¿entiendes? Bueno, hay mucho por hablar y en esto a mí creo que por lo menos a mí me sirvió siempre, y en la universidad cuando estudiamos bioquímica, o sea, en casi todas las materias hacíamos análisis clínico, o sea, casos clínicos. Los casos clínicos nos ayudan mucho. No sé si les sirvió, por ejemplo, pero es, digamos, lo que incluso en los exámenes finales yo les doy casos clínicos, no son tan complicados, pero doy cosas así. O por ejemplo, digo, bueno, si viene un paciente que tiene este caso, se lo puedo pedir en un laboratorio, en un examen. Pero puedo decir, bueno, viene un paciente que dice que tiene que tiene lesiones en la piel, que viene con un diagnóstico presuntivo de tuberculosis, le piden vaciloscopía. Y en la anamnesis el paciente dice que sí, justamente en el pene tenía, o sea, una mujer que tenía una lesión de ese tipo que yo les describí. Entonces tiene que poder analizar y decir, bueno, sí, ese paciente, o lo que estábamos hablando recién, qué complicación puede tener, o qué es lo que puede estar también sumado a esto. Si estamos hablando de tuberculosis, ¿a qué puede estar sumado? A un SIDA. Ese es un problema. Lo vamos a ver más adelante, ya cuando a medida que vamos haciendo avanzando en la materia, vamos a ir viendo los casos clínicos. ¿Cuál es la forma de enseñar mía? La primera parte, no sé si lo expliqué el otro día, vamos a hacer más que nada la parte teórica. Del segundo cuatrimestre ya vamos a empezar a aplicar todo lo que vimos en el primer cuatrimestre, y justamente ustedes van a hacer lo que van a preparar las materias, porque en la segunda parte vamos a analizar todas las enfermedades que sean infecciosas. A nosotros no importan infecciosas, yo les doy los temas que ustedes los preparan, los exponen, los debatimos, y en esa exposición ustedes van a decir el significado de la enfermedad, por la definición de la enfermedad, los síntomas, el diagnóstico, y ahí en el diagnóstico ustedes van a aplicar lo que vemos en la primera parte, ¿sí? Bueno, hay muchas cosas, no me quiero distraer mucho no sé si alguien ya tuvo oportunidad de ver el teórico que les mandé. Bueno, como les decía, que la microbiología, me fui para otro lado, pero creo que el mensaje era esto, que vieron que yo empecé con microbiología y me metí en inmuno, y después me metí en virología, porque empecé a hablar de virus. Cuando le hablé de la sífilis, estaba hablando de una bacteria, y dentro de la microbiología creo que la vedette de la materia es la bacteriología. Como les decía el otro día, nosotros no tenemos una materia que sea virología, bacteriología. Entonces eso creo que es importante, y me están volviendo loco sus vecinos porque aturden. Vaya retal. Si le puede decir, porque no se escucha y si cerramos hace calor. Ustedes me quieren hacer bien. Sí. Bueno, si no escuchan, díganme así grito. Bueno, como les decía, la microbiología es una materia muy amplia, pero el principal tema sería la bacteriología. También tenemos la parasitología, que la vamos a ver después en otra materia,
pero es parte de la microbiología. Acá yo les puse una pequeña, si alguien alcanzó a leerlo, o todo leerlo, más que nada es para un pequeño resumen de lo que es la historia de la bacteria, de la microbiología y también el significado de la microbiología. Creo que no es nada difícil. Micro significa, digamos, lo que nuestro ojo no ve, y biología, obviamente, yo como siempre le digo, la biología del submundo, el inframundo, que no la vemos, que es lo que a mí por lo menos me enamoró de la bioquímica, justamente es la microbiología. Cuando vi que las bacterias, que las levaduras se dividían ahí en vivo, cuando vi una trizomona ahí dando vuelta en el sedimento, me gustó, y me gustó, digamos, el ver. Quizá también uno como bioquímico, quizá también les pasa a ustedes que por ahí uno como que ve, ¿no?, todo el manto de dichos que hay en la mesada, en la mano, en todo. A veces uno se va acostumbrando, obviamente, pero al comienzo es como que tener una paranoia. Yo cuando iba, por ejemplo, cuando iba a un hospital, iba caminando así medio señorita porque no quería que tocara nada. Porque claro, me da la impresión de que me estaba levantando todo y en realidad pasa eso. Obviamente nuestro organismo está preparado para combatirlo. Si no, bueno, obviamente se nos contagiaríamos. No estamos inmunizados a todo, pero sí a diario estamos intercambiando bichitos, microorganismos que entran, que salen, que se reproducen. Algunos nos hacen bien, otros nos hacen mal. Por ahí nos ingresó un virus, un virus respiratorio, es un virus de gripe, se reproduce en nuestro organismo. Quizá mañana nos vamos a levantar un poco cansados, con síntomas leves, o quizá mañana no nos levantamos directamente. Nos contagiamos el COVID, quizá mañana también sintamos lo mismo, quizá estemos con algún dolor de cuerpo o todo lo que pasa, y sin embargo por ahí seguimos, otros capaz que no, pero gracias a la vacuna, por suerte, hoy en día está pasando como cualquier, que es lo que se dijo siempre. Nos llegó un momento en que el COVID va a ser algo común, digamos. Como estamos con la vacuna, por suerte podemos pelear. Entonces, ahí tenemos la definición. Dice: la microbiología es la ciencia encargada del estudio y análisis de los microorganismos, seres vivos pequeños no visibles a los humanos, ahí de donde deriva y todo eso. Después se dedica a estudiar organismos que son solo visibles a través del microscopio, organismos procaryóticos y eucariotas. O sea, todo lo que nosotros lo vemos y lo que pasa es que nosotros vamos a hacer un enfoque en la microbiología patológica, o sea, la microbiología que llega a producirnos una enfermedad. Algunas producen enfermedades leves, otras no. Hay bacterias que nosotros las tenemos en el organismo, pueden ser superficiales o endógenas, o sea que las tenemos, digamos, en el estómago, en los pulmones, y no nos hacen nada. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona que tiene SIDA? Esa bacteria le puede producir daño, le va a producir una enfermedad que a nosotros, en el estado que estamos, no. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, todos ustedes tienen una cantidad de bacterias en la piel. Esas bacterias, o incluso hay hasta esporas de hongo que tenemos, que bueno, por el ambiente, por lo que sea, o las estamos respirando y no nos enfermamos. Una persona que está enferma de SIDA, o por ejemplo los que tienen cáncer, que están haciendo tratamiento con la quimioterapia, que es inmunosupresora, o sea, baja la defensa, o las personas que tienen artritis o artrosis, que son personas que tratan corticoides. Los corticoides son drogas también inmunosupresoras, o sea, bajan la defensa. Personas esas es como que están desnudas por la vida, es como que no tienen nada que las proteja. Sí, ni siquiera desnuda, pero sin piel, digamos, directamente. Porque ustedes saben, ya lo han visto, la piel es una de las barreras del sistema inmune. Una de las primeras barreras mecánicas, pero una barrera que impide que las bacterias ingresen directamente a la piel. Se quedan en la piel, pero esas bacterias, si están un tiempo, o sea, si yo estoy en buenas condiciones, no hace nada. Ahora, si estoy un poco deteriorado, un poco trasnochado, que me dedico a las cosas, que fumo, que tomo, que me drogo, obviamente tener todas las posibilidades de que esa bacteria o ese microorganismo produzca daño. No produce, ¿entiendes? Entonces, cuando vamos a lo que es la definición, es simplemente eso. ¿Cuál es el objetivo que tenemos nosotros como
desde lo microbiológico. Nuestro propósito es colaborar con el médico para decirle, esta es la bacteria que está produciendo la infección al enfermo. El médico va a decir, bueno, por ejemplo, va a solicitar lo que le decía hace un rato, por ejemplo, una sospecha de una gonorrea. Le va a pedir bacteriología, le va a pedir una coloración de grano, o le va a pedir un cultivo, le va a pedir supóngase que es una infección urinaria, sospecha de una infección urinaria. Por lo general el médico, ¿qué es lo que hace? Le da el antibiótico. Esa infección urinaria puede estar causada por cualquier bacteria, cualquier microorganismo. Si el médico justamente le dio, puede ser una persona conocida, un antibiótico, o un bebé, o un niño, o un anciano, le dio un antibiótico de última generación que son muy fuertes. Ese antibiótico, esa bacteria justamente es resistente a ese antibiótico. Entonces, ¿está haciendo bien el médico o no? No. Porque necesitamos que ese médico tenga la certeza de que esa bacteria, que ese antibiótico le va a hacer efecto. Aunque me pasó con mi mamá otra vez que estaba internada, lo primero que le dieron fue ceftriaxona. Cuando la internan, ella tenía, no tenía la urea y la creatinata, pero más que nada tenía una infección. Sospechaban, bueno, había un sedimento urinario patológico. Entonces, ¿qué es un sedimento urinario patológico? Un sedimento urinario que tiene leucocitos y piocitos. Si el sedimento urinario tiene piocitos, significa que hay una infección. Entonces el médico dice tiene una infección. Por lo general le dan un antibiótico y por suerte lo cura. Pero a veces pasa que le dan un antibiótico, como digo, ella estuvo 3 días, creo, hasta que salió el urocultivo, porque yo antes de darle el antibiótico le tomé la muestra para su urocultivo, el urocultivo demora. Entonces mientras tanto había que tratar la infección esa porque aparte venía bastante complicado. La cuestión es que cuando sale el urocultivo, digo, el antibiograma, que es un cultivo que se hace para ver qué antibiótico es específico, digamos, para esa bacteria, qué antibiótico la mata. Entonces de una serie de antibióticos se pueden hacer 7, 8, 10, de esos 10 capaz que 5 matan la bacteria y 5 no. O en el caso de mi mamá era que 7 u 8, poner 6 eran resistentes, no le decían nada, y 2 eran los que funcionaban. Y ninguno de los 2 le habían puesto como antibiótico. Entonces fue al Pepe, digamos, gastaron un montón de cosas para que no se cure, porque ese enfermedad no se curó. Entonces, ¿cómo contribuimos nosotros desde el laboratorio, desde la microbiología, justamente diagnosticando, o sea, dándole la certeza al médico que esa infección urinaria es producida por determinada bacteria y que esa determinada bacteria puede ser destruida por determinado antibiótico? ¿Entiendes? O sea, nosotros somos el soporte para que el médico haga un buen diagnóstico y al hacer un buen diagnóstico, obviamente hacer un buen tratamiento. ¿Entiendes? Y esa es la función que tenemos desde la parte del laboratorio de microbiología. Nosotros lo que vamos a hacer entonces, bueno, acá tiene un poquito la historia. Bueno, después de nada, la microbiología como ciencia existe aproximadamente de la segunda mitad del siglo XXI, siglo... ¿Qué siglo es? Nada. En el siglo III antes de Cristo, ¿no? Bueno, lo que es en realidad habla de, ustedes saben de historia, vieron que cuando el hombre empieza, digamos, a investigar, empieza a investigar con los muertos, a preguntarse por qué habían muerto. Generalmente los padres de la ciencia eran abogados, médicos, físicos, era todo junto, un combo de cosas. Y ellos haciendo experimentos fue que descubrieron, fueron descubriendo cosas, así como cuando se inventa el microscopio, es justamente el que nos da a nosotros digamos que comienza en sí la microbiología, porque ya empezamos a ver esos bichitos que yo digo que no los veíamos, que no los vemos actualmente. Se empezaron a descubrir y a ver de qué forma podemos evitar que eso pase.
Y bueno, así se fue estudiando la anatomía, bueno, así es como surge la medicina, o por surge la bacteriología, y bueno, todas las ciencias que fueron evolucionando de poco, y hoy en día tenemos la suerte, ustedes vieron que hubo una pandemia. Esa pandemia, nosotros antes del año ya teníamos una vacuna, incluso por el sistema sofisticado de tecnológico que tenemos, más que nada la electrónica y todo eso, ayudó mucho, porque también se actualizaron, digamos, esas cuestiones, porque esos son programas que lo hacen prácticamente de computadora. Antes el hombre se tenía que sentar ahí horas y horas haciendo investigaciones, probando con esto, con aquello, con los ratones, con esto, y entonces pasaba el tiempo. Cuando fue la fiebre amarilla española, esa epidemia duró muchísimo tiempo. Y ustedes vieron que el COVID no pasó más de 2 años, si bien sigue estando, pero por lo menos se pudo crear una vacuna. Entonces, fíjense, o trasladense un poquito imaginariamente a la época aquella en la que no había, estaba la abuela que le daba el té de limoca para curarse, pero hoy en día tenemos medicamentos, tenemos vacunas para prevenir y todo eso. Y eso, bueno, fue gracias, digamos, a gente que comenzó a desarrollar, digamos, a investigar y a estudiar. Algunas cosas también fueron por accidente. El caso de la penicilina, el que descubrió la penicilina había puesto un cultivo cerca, digamos, entonces cuando vio que no crecían las bacterias, no había cultivo, digamos, alrededor del penicilio, que digamos que de donde saca la penicilina, empezó a investigar y bueno, descubrió como antibiótico, y ahí comienza prácticamente la parte de los antibióticos como uso para el ser humano. Hoy en día, bueno, como ustedes saben, esas bacterias fueron también haciendo resistencia. Nosotros antes teníamos una amoxicilina o amoxicilina, bien llamada farmacológicamente, para un caso gripal, para un caso de una enfermedad respiratoria bacteriana, se tomaba una penicilina, una amoxicilina o amoxicilina, o cuando tenía una caries, esa cosa de dar y listo, al día de otra vez también. Pero hoy en día esa amoxicilina no le hace nada. O sea, directamente hay que buscar otra cosa. Entonces, bueno, pero el tema de la automedicación que genera también que la bacteria vaya, así como nosotros vamos evolucionando, ellas también van a evolucionar. Entonces, digo, va a llegar un momento que no vamos a encontrar o que va a aparecer una bacteria que sea súper resistente. De hecho, también está, por ejemplo, la tuberculosis. La tuberculosis se llama multiresistente, que justamente producida también por una bacteria, por un bacilo. Esa hizo respuesta, digamos, entonces hay una tuberculosis que es multiresistente, que no hay ningún antibiótico que le cure. O sea, esa persona termina muriéndose, y para colmo, si esa persona contagia a otro, al contagiar esa cepa multiresistente, va a hacer que el otro paciente sufra más todavía. O sea, cada vez que va contagiándose algo que es resistente, es más complicado para el otro paciente o para quien contagia. Bueno, ahí dejo para que lean. Ahí están, digamos, los más importantes científicos, que es un pequeño resumen que le hice para que ustedes lo lean. No se lo voy a tomar, pero sí me gustaría que lo lean para que entiendan un poquito cómo es que llegamos hasta este momento de la microbiología o de la bacteriología. Las definiciones que tiene la microbiología, como les decía hace un rato, no es que una materia que sea abstracta, que sea un solo tema, sino que tiene 20.000 cosas para ver. Y dentro de eso tenemos la bacteriología. La bacteriología es una rama de la microbiología y la que produce, por lo general, la mayor cantidad de enfermedades en el hombre. Por eso que nosotros la vamos a estudiar, y como les decía, nosotros cuando hablamos en la segunda parte vamos a ver enfermedades infecciosas. Justamente las enfermedades infecciosas tienen que ver con la bacteriología, también con la microbiología, con la virología, con la micología, los distintos microorganismos que pueden llegar a causar una enfermedad. Después tenemos la virología, la virología que estoy obviamente la palabra dice. Eso
La biología tiene una materia. ¿Ya comenzaron a ver, no? ¿O en el segundo? En el segundo. ¿En el segundo? Bueno, yo no te voy a dar mucho de biología porque justamente la van a ver en una materia específica. Lo que sí nosotros vamos a ver enfermedades producidas por los virus. ¿Sí? ¿No? ¿Como el calor? Bueno, piensen que ya es como viernes, así que mañana después tenemos también otra división, la micología. La micología tiene que ver con los hongos. Los hongos son estructuras más, un poco más evolucionadas, más desarrolladas. Hay una diferencia en los microorganismos porque, por ejemplo, las bacterias son células, ¿sí? Son organismos vivos. Los hongos lo mismo, son animales ya prácticamente. En cambio, los virus son simplemente material genético. ¿Eso lo vieron ya o no? En el segundo año o en el tercero de la secundaria. ¿Vieron por lo menos que el ADN, el ARN? Eso sí. Bueno, es solamente eso. Nosotros tenemos, vamos a ver bueno, primero a veces volvemos por los virus. Después tenemos la micología, la protozoología, la micropaleontología, bueno, son todas las divisiones de la microbiología, pero de las cuales nosotros vamos a ver la bacteriología, ¿sí? La virología, la micología, la protozoología, no, esta no. Estas tres, digamos que son parte de lo que es la microbiología médica, o humana si quieren. Es la que nosotros vamos a ver en nuestra materia. Lo demás se lo pongo porque son parte de la microbiología porque se dedican a los microbiólogos que están dedicados a eso. Nosotros no vamos a tener nada que ver con eso. Bueno, acá tienen un pequeño cuadrito donde tenemos la rama de la microbiología. Ahí está la definición de cada tema o de cada subdivisión, de las cuales me importa que sepan. Bueno, la protozoología estudia los protistas, conocidos más abajo la división. La bacteriología, las bacterias, las enfermedades que estas provocan, que en realidad lo que nosotros vamos a ver en la materia. La virología, que estudia los virus, la parasitología, y después otros temas que no, y la micología. Bueno, también está la inmunología, la pusimos acá, pero en realidad como parte de la microbiología. La microbiología, perdón, la inmunología sería como complemento para cada una de nuestras subdivisiones. Porque, por ejemplo, y más ahora, hoy en día, porque hoy en día existen existen técnicas de biología molecular en las que ustedes pueden, que antes hacíamos, por ejemplo, un Chagas, o hacíamos, no sé, cualquier parásito lo hacíamos por incluso observando la caca. Y hoy, con la materia fecal, hoy ya ni siquiera hace falta eso. Se hace una PCR y se busca el parásito que puede estar provocando esa parasitosis. Eso estaba pasando en Norteamérica. Acá todavía seguimos con análisis de materia fecal, así que no se ilusión. Era para avisarles nomás que existe otro mundo. Seguro decíamos que estamos en el mismo mundo, pero estamos muy lejos. Bueno, acá les puse la división la clasificación de los seres vivos. Esto es un poquito repaso, más que nada, ustedes tienen que saber de biología. ¿Ustedes tienen biología en la carrera? Deberían tenerla porque es importantísimo. Bueno, la clasificación incluye los procariotas, los eucariotas y los virus. Dentro de los procariotas tenemos las bacterias. Después dentro de los eucariotas tenemos las algas, los hongos, los mohos, los protozoarios y los virus que pueden ser virus ADN o ARN. Quizás por ahí se aburran un poquito con este tema, pero este es importante. Bueno, acá en pequeño tienen que ver más que nada con la evolución. Ustedes sí vieron la teoría de la evolución en algún momento, ¿no? En alguna materia, ¿o no? ¿Saben lo que es la teoría de la evolución? Sí. A ver quién la cuenta, a su manera. La teoría de la evolución. La
estoy oficiando, pero el ruido me da todo. La del Big Bang. El Big Bang es otro. La del ojo cerrado. Bueno, la Big Bang, ¿qué dice? Que ocurre una explosión y que a partir de eso va a empezar. Claro, que como que éramos una sola cosa así, explotó y se hizo todo el universo. La teoría de la evolución tiene que ver con, incluso se hizo estudios. ¿Es la de Darwin? ¿Cómo? ¿Es la de Darwin? Sí, pero es más la parte genética. No, la de la evolución habla de que cuando comienza, digamos, el universo, o sea, dejamos lo religioso de lado, los que son católicos, creyentes en esto de la creación del hombre como tal, creo que no existe tal, o quizá existe, asocienlo con su religión, como yo siempre digo, dicen que Dios creó al hombre en 6 días y descansó al séptimo. Y si ustedes se ponen a analizar la evolución, cómo fue, digamos, cómo fueron las etapas, serían como días. O sea, creo que por eso el lado trato de justificar lo religioso para no meterme en quilombo. Porque por ahí hay algunos, más creo que acá son católicos todos, ¿o no? ¿No? Están infiltrados. Bueno, ¿qué es lo que dice nosotros? Hay experimentos que demuestran que eso es así. Cuando comenzó el universo, había como muchas descargas eléctricas, había muchas tormentas eléctricas y había descargas así como, es como una tormenta constante. Esa tormenta constante que hacía, empezaba a irradiar moléculas. Esas moléculas se fueron de alguna forma, por azar, se fueron como acomodando hasta formar algunas moléculas que fueron orgánicas. Y se hizo una prueba en laboratorio en la que se hizo justamente eso, la mezcla de gases, porque dice que antes nosotros éramos solamente gas. No nosotros, es el universo. Eso fue, se puso los gases, hidrógeno, nitrógeno, carbono, todo en un ambiente, y se empezó a hacer descargas como simulando la descarga eléctrica. Y entonces ahí se llegó a la conclusión de que se generaron moléculas tipo ADN, ARN. Entonces de ahí se supone que empezó la evolución, digamos. Entonces lo primero que se produce son las células procariotas, digamos que son nuestro origen, nuestro antepasado, una célula procariota, que hoy en día sigue estando porque no evoluciona. O sea, esa célula, una parte evolucionó y la otra parte siguió sin evolucionar. O para compararlo, hay, por ejemplo, ustedes saben que cuando habrán visto Jurassic Park, ¿no? Eso es un poco la historia de la evolución, porque cuando existían los dinosaurios, eran animales grandes, plantas grandes, todo eso, hay plantas que, bueno, obviamente después cuando vino la era del hielo, toda la película infantil, se nos vino abajo todo porque se perdió, digamos. Pero en base a eso después siguió, es como que la célula eucariota siguió, continuó la vida y empezó a evolucionar. Dentro de eso hay una parte que siguió estando y la otra no. Cuando iba a lo del Jurassic Park, ahí, por ejemplo, ¿ustedes conocen la cola de caballo? ¿La planta cola de caballo? Sí. Sí, bueno, esa que se puede ir. Bueno, esa es una planta o los helechos, son plantas que no han evolucionado mucho. Si ustedes las trasladarían a la historia o a la prehistoria, son, digamos, como eran en ese tiempo, la cola de caballo sobre todo. Como son plantas que no han evolucionado, son poquitas, pero esas con las que nos representan de cierta forma que existió eso. Obviamente en aquel tiempo eran inmensas porque era todo grande, etc. Entonces, de lo que nos quedó a nosotros es la procariota. De la procariota se divide, digamos, o se va, no sé, como que teníamos una sola célula de origen. Cuando convertamos la placa de PRL ahí se fue dividiendo en distintas células, que es lo que tienen ahí, las bacterias. Después tenemos arqueas, protistas, eucariotas, fungi, animalías, que son distintos géneros, digamos, de lo que es la clasificación de la vida. No se ve mucho más con esto porque es un poquito más un cuento infantil que otra cosa, que se reúnen los 5 reinos. O sea, cada una de estas evoluciona hacia los distintos reinos que tenemos las monedas, protistas, plantas,
o plantae, animales y hombres. Y bueno, acá está un poquito el árbol genealógico, lo que decía recién, un procariote ancestral, o sea, las primeras células que se fueron produciendo fueron dando origen a las bacterias. Seguimos acá, tenemos la archea, las protistas, de lo que estaba hablando acá. Acá, esto es lo mismo que esto, pero más un cuentito niño. A lo que yo voy es que cuando hablamos de la teoría de la evolución dice que a partir de una sola célula se fue generando la vida. O sea, nosotros venimos justamente del procariote ancestral, de ahí viene la vida. Estamos acá tenemos nosotros en este círculo que es la animalía. En el reino de animales nosotros pertenecemos a los animales, la plata también viene. O sea, todos venimos del mismo origen, ¿entienden? Y bueno, dentro de la teoría evolucional de que nosotros venimos de simios. Algunos quedaron como simios, pero otros pudieron ser un poco más. Bueno, ese es, digamos, en síntesis lo que... no sé si me siguieron, porque capaz no fui de... Lo que yo quería más que nada es que veamos esto. Primero, lo que es la microbiología, cuáles son las ramas de la microbiología, y después ver cuál es el origen de la vida, qué es lo que lleva a que hoy en día nosotros podamos estudiar la microbiología, o la bacteriología en todo caso. ¿Está? Bueno, esos seres vivos, recuerdan que vimos acá en el cuadrito que lo clasificaron en procariotes, eucariotes y virus, que son, digamos, estas clasificaciones cuando ya están evolucionadas. Vamos a la parte de clasificación. A los seres vivos los podemos clasificar por el número de células. Que nosotros, en nuestro caso, como lo vamos a ver, incluso en parasitología, hay una división por el número de células parásitos unicelulares y los pluricelulares. En la bacteriología también vamos a ver organismos que son unicelulares o pluricelulares, pero por lo general el ser vivo lo vamos a dividir, si vamos por número de células, que lo dividimos entonces en pluricelulares, tiene muchas células, y los unicelulares que están formados por una sola célula. Después la otra clasificación que vamos a hacer es el tipo de célula, o sea, si es una célula eucariota o procariota. Esto es importante, chicos, que sepan. Que usted sepa que existe una célula procariota y una célula eucariota. Después vamos a ver la diferencia y por qué la tenemos que saber. Y después tenemos la otra clasificación en base a la nutrición. Puede ser autótrofo o heterótrofo. Si me venga la traba. Después, según la digestión externa o interna. En cuanto a la nutrición, hay organismos que elaboran su propio alimento. O sea, ingresan los alimentos básicos, las moléculas básicas, con la luz, con la energía que provee el sol, o sea, la luz, se produce justamente una molécula orgánica que va a ser la que va a alimentar. En cambio, existen otros organismos que son los heterótrofos, que son aquellos en los que el organismo ingiere los alimentos ya preparados, o sea, ya elaborados. ¿Nosotros qué seríamos? Heterótrofos. Nosotros ya consumimos todo que ya está elaborado. Y sería más o menos lo mismo para Apagar. Ahí está. ¿Quedó claro la clasificación? De todos modos, ustedes después le andan y cualquier duda me preguntan. El papel es un mapa conceptual de los seres vivos, las funciones, la clasificación y la forma de organización. Bueno, las funciones, la nutrición, la respiración, o sea, la célula, así como nosotros, también tiene un ciclo. Cuando se genera, cuando nace, digamos, cuando tenemos una célula nueva, esa célula se reproduce, se alimenta, ingiere alimentos y también los excreta, así como nosotros. Nosotros comemos, vamos al baño, también necesitamos vincularnos, también necesitamos el aparearse para poder reproducirse, a veces no, pero bueno, evitamos eso, pero bueno, siempre es parte, digamos, de la vida. Digamos, es la forma de subsistir. También tenemos la relación, o sea, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con las células cancerosas?
Ustedes saben que tenemos no, con la célula en general. Chicos, al fondo, ¿qué pasa? Después charlamos. ¿Está terminado? ¿Ah? Pregunte fuerte. ¿Está? Bueno, pues ustedes saben que el organismo tiene algunos tejidos que tienen células que se dividen y otras que no. Por ejemplo, o que se están en el tema de la piel, nosotros estamos constantemente liberando células. Ustedes pudieran ver en una pileta donde se bañan todos la cantidad de células que deja cada persona. No sé si alguno ha ido a las termas alguna vez, a la pileta termal. ¿Vieron lo que es a la noche, por ejemplo? Un asco. Bueno, toda esa cosa que ven abajo, que es así como una cosa de escamas, son las pieles. Quieren ser todas los restos que están ahí. Son células muertas que se van escamando, por eso nunca más. La primera vez que fui a la pileta, a la mañana tempranito, cuando recién nos ponen sin nada. Porque justamente eso, en la pileta común pasa lo mismo, nada más que no la vemos. No es que no vaya nunca a la pileta, también pero puede ir al río mejor, y en la caldera mucho mejor. ¿Por qué va a pasar? Entonces estas células se van desprendiendo y se van reproduciendo. Para que si se desprenden, se tienen que reponer. O sea, la misma cantidad de células que se están eliminando se tienen que reponer, si no nos quedaríamos pelados. No pasa con el hígado, no pasa con las células. Las neuronas son células también. Ustedes saben que las neuronas, por ejemplo, no se reproducen. Encima que algunos tienen pocas, no se reproducen. Tenemos. Yo había leído de que decían eso antes, pero que ahora vieron que sí se reproducen, nada más que no tan rápido como el resto de las células. No, lo que sí existe es que es como que si está la célula, el núcleo de la célula, puede ser que se prolonguen los axones, bueno, pero en definitiva no. La del hígado, sin embargo, si ustedes cortan un pedazo de hígado, ese hígado se repone. Por eso justamente se puede hacer ese trasplante, se trasplanta una porción de ese hígado, y bueno, o sea, el hígado que se sacó esa parte se regenera y bueno, puede funcionar. El riñón, por ejemplo, no. Y así, tenemos distintos tejidos que sí se reproducen, pero no. En el organismo en sí tenemos células que se dividen. La célula, cuando se divide, tiene un mecanismo para detener su crecimiento. Se llama inhibición por contacto. Esa célula se empieza a crecer cuando tocó apenas solo a otra célula, automáticamente se activa un sistema para que esa célula no crezca más. Pero eso hay excepciones. ¿En qué caso? ¿Qué dijo? El cáncer. En el cáncer nosotros tenemos que esa inhibición por contacto se perdió. Entonces esa célula se dividió y no hay forma de pararla. Crecimiento lento, como ustedes quieran, depende si el cáncer es maligno o benigno. Si es benigno, ese crecimiento es dentro de una cápsula, o sea, está envuelto en algo que impide que esa célula se salga, digamos. Solamente va creciendo una masa de células que también tiene sus complicaciones. Si está Cuando cerca. esas células crecen así como descontroladamente, esa es la etapa de la metástasis. ¿Cómo no lo escucho? Fuerte, dale. Dale que no se escucha de acá. ¿Quieres ver lo de la metástasis? Bueno, ahí vamos. Le decía que esa célula, ese tumor benigno se da porque está encapsulado. Entonces la única complicación que puede producir, pues puede ser un cáncer benigno de estómago, de lo que sea, puede comprimir un nervio. Entonces, ¿qué le va a producir al paciente? Un nervio, ¿qué le puede producir? Estamos molestando un nervio. No tiene una carie, le toca el dolor va a tener ese paciente, inflamación. En cambio, el cáncer maligno, el tumor maligno, pasa lo mismo, nada más que esas células que van creciendo no tienen, una que no tiene límite porque no tiene nada que las pare, pero sí están, aparte son invasivas. Supongo decir que yo tengo acá un tejido y acá tengo el tumor, ¿sí? Acá se me produce el tumor. Esta célula, o pongámoslo acá, más cerca de acá se puede desprender una célula, ¿sí? Justo acá yo tengo un vasito, no un vasito de vino, sino un vasito que conduce sangre o la linfa. Entonces una vez que esta célula entró al torrente sanguíneo, va a ir a cualquier lado.
Y ustedes saben que también tenemos, estudiamos por lo menos lo que es la anatomía humana, ¿o no? ¿Saben qué son los ganglios, no? Los ganglios son lugares por donde pasa la linfa. La sangre circula en una dirección, al paralelo a eso circula la linfa, el sistema linfático. El sistema linfático es simplemente una depuración de la sangre. Entonces por ahí también circula y eso va pasando por unos filtros que son los ganglios. Entonces cuando esa célula cayó al torrente sanguíneo, puede ser que circule por ahí o que circule por la linfa. Si se circula por la linfa, en el primer colador que llegó, que sería el ganglio, se va a quedar ahí. Al quedarse ahí se van a ir. Por eso cuando una persona tiene cáncer siempre le buscan que tenga algo de los ganglios. Se le exploran los ganglios para ver si no lo tiene inflamado, para ver si no hay alguna cosa. Y después también esa sangre, esa célula cancerosa puede circular por la sangre. Supónganse va al hígado. Supónganse que yo tengo que también les dicen que cuando hay un lunar, una verruga, que no se la arranquen, que no la revienten, que no toquen. Porque si ustedes tocan, pueden estar liberando esa célula. Entonces, por ejemplo, la célula del melanoma. El melanoma es un cáncer de piel, que es una mancha negra, como un lunar, pero bueno, al revés, es un lunar, pero maligno. Entonces, al liberarse, supónganse que este es el lunar. Entonces, al liberarse la célula de acá, va a ir al pulmón. La mayor consecuencia de cáncer de pulmón es justamente el melanoma, que fue a hacer metástasis. Pero, chicos, la asistencia. ¿La asistencia? Bueno, no entender. Entonces, esta es la que se fue, ¿no? Para que preguntaran la metástasis. Sí. Bueno, esto va a ir, supongo, al pulmón. En el pulmón, esa semillita que es la célula va a prender y va a empezar a crecer y va a hacer una masa tumoral. Y ahí va a desprenderse, va a ir al cerebro, va a ir a cualquier lado. Cuando ya hacemos metástasis, significa que es un crecimiento de una masa tumoral lejana al origen. Entonces, puedo hacer que esto lo tenían acá está el lunar, pasó al pulmón. Del pulmón puede pasar al hígado. Del hígado al intestino y hacia todo el organismo, y eso es la metástasis. La diferencia con el tumor benigno, que el tumor benigno no hace metástasis. ¿Sí? Profe, Y eso, en caso sí. de la leucemia, que el cáncer es de la sangre. En el caso de la leucemia es distinto, no va a ser metástasis, porque la leucemia en la médula ósea. La médula ósea es la que tiene también, digamos, ahí están las células madre, ustedes ya vieron, ¿no? Lo que es la hematopoiesis. En la hematopoiesis ustedes vieron que hay una célula madre. Esa célula madre es la que da origen a la serie blanca y a la serie roja, ¿sí? O sea, lo que es hematía y a lo que es glóbulo blanco. Cuando hay una malformación, o mejor dicho, hay cualquier factor puede hacer que esa leucemia, porque se producen, son cáncer en la piel. O sea, esa célula perdió la inhibición por contacto. O sea, esa célula empezó a crecer y bueno, podemos tener una leucemia aguda o una crónica. La más grave es la aguda. La crónica es la que se va produciendo, aumentando de a poquito los blancos. Y la aguda aumenta de golpe. Hasta 100.000 podemos tener por campo cuando son 10.000. Entonces, en el caso de la leucemia va a ser distinto porque es solamente la sangre, ¿se entiende? En cambio, hablamos de estos cánceres de masas tumorales cuando hablamos ya en órganos más sólidos. Bueno. Esto lo vamos a ver un poquito el resumen de lo que estamos viendo, lo que yo lo que quiero es que para la clase que viene hay que ver, si no, la semana que viene hay clase, sí. Yo quiero que preparen para la clase que viene, vamos a repasar las células, porque yo necesito que ustedes sepan, para poder introducirnos específicamente en lo que es la materia, necesitamos, es como para ir al primer grado, bueno, para ir al séptimo, también saber leer y escribir, y acá tienen que saber si la célula. La célula la vieron en el séptimo grado, en el quinto, el cuarto, el año de la primaria, la vieron en la secundaria, y seguramente acá la vieron, así que creo que nada complicado. Ahí les hice un dibujito del curso de dibujito. De la célula.
Fíjense que tenemos ahí la célula, que la célula está formada. ¿Qué es lo que es la célula? ¿Me van a decir la definición? ¿Me van a decir? ¿Cómo es? Corte. Unidad básica y funcional. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa? Que es la unidad básica y funcional. Que donde se realizan todas las... Es la que nos está representando toda la vida prácticamente. Y es la que está formando los tejidos, la que está formando, permitiendo que un organismo funcione, que un microorganismo, un sistema funcione, el sistema respiratorio, el sistema digestivo funcione. Entonces, necesito que ustedes sí o sí preparen, sepan célula, no sepan, la saben, pero la repasen, y necesito que veamos bien qué función tiene cada célula. Ahí tienen los temas en ese, saquen los temas de ahí del luchito ese. Bueno, decía, como para resumir, tenemos la célula que es como una especie de bolsita. Esa bolsita está en una cubierta que es la membrana plasmática. Dentro de esa bolsita, que es la membrana plasmática, tenemos el citoplasma. Dentro del citoplasma tenemos el núcleo. En el núcleo tenemos el material genético. El material genético es, digamos, el código que nos está diciendo que esa ¿por qué? Por ejemplo, yo tengo pelo negro, o porque tengo los ojos negros. Porque los ojos negros no existen. ¿Por qué tengo los ojos oscuros? ¿Por qué soy alto? ¿Por qué soy petizo? ¿O porque soy...? Todo está en el material genético. Entonces la célula, cuando se divide, va copiándose como tal. Entonces yo lo que quiero que ustedes que le pasemos eso para que podamos ver. Se puede reunirse en grupo mejor. No hace falta si quiere que haga una reunión presencial, si yo sé que es complicado, pero por lo menos traten de pueden hacer por videollamada, lo que sea, o preparen los temas cada uno, pero yo quiero que hagan grupos y dividan los temas. Tienen ahí el núcleo, dentro del núcleo también está el nucleolo, el membrana nuclear, tienen el retículo plasmático, ribosoma, bueno, todas esas organelas que son las que constituyen, fíjense que es como el cuerpo humano. Así como nosotros tenemos una boca que ingerimos, tenemos aparato digestivo, tenemos la excreción, la célula hace exactamente lo mismo, también cómo se alimenta. Así que a esos temas agreguenle la división celular. Y bueno, lo que vean, lo que toque membrana plasmática, van a contarnos cómo es que esa membrana permite el pasaje de material dentro de la célula y fuera de la célula. ¿Sí? ¿Está claro lo que tiene que hacer? Lo vamos a hacer, vamos a conocer un poquito más, vamos a hacer una exposición. Allí cada uno prepare el tema, traten de hacerlo resumido y si lo pueden hacer en Word directamente, lo hacemos. Yo voy a ver si pueden darnos el aula y si no, que nos consigan proyector para que podamos repasarlo en la clase que viene. Sería la otra semana no tenemos clase porque es la semana de Pascua. Así que tratemos de terminarla en la clase que viene. ¿Sí? Repártanse los temas ustedes a gusto y placer. No sé cuántos son. ¿Cómo los temas? No entiendo yo. Los temas esos. De cada parte de la célula. ¿Ves? Agarrar, por ejemplo, que a uno le toque membrana plasmática, al otro aparato de Golgi y ver, explicar qué es eso nada más. Se lo dividen ustedes o son ustedes, no sé, pero se lo dejo a ustedes. Chicos, ya termino. Es importante que sepan no solamente que va a preparar el tema, yo lo que quiero es que el que prepare el tema repasamos todo, ¿sí? Para que los demás también los prepárenlo para sus compañeros, para que puedan entenderlo, para que puedan, porque hay muchas cosas que algunos ya no se acuerdan y algunos directamente no lo han visto. Al que le toque el ribosoma es un tema bastante lindo. Es un poquito difícil, complicadito, pero no depende cómo lo vean. Así que eso, cualquier duda tienen el grupo para preguntar. Organícense, traten de que todos los temas estén no repetirlos, digamos, y que no falte tampoco ninguno. ¿Se entiende lo que tiene que hacer o no? Sí. Bueno, yo les he dicho que la clase iba a ser bastante participativa, así que en la próxima clase le toca a ustedes darme clase. Tengan un buen fin de semana, descansen.